¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrevista a Capital. Es un placer saludarlos otra vez acá en la pantalla de TV Ciudad. Hoy, para recibir al líder de un partido político joven, una fuerza política que cumplió en noviembre de 2017 15 años y ya encaró 3 elecciones nacionales, la de 2004, la de 2009 y la de 2014. Tuvo un crecimiento en los 3 comicios, lento pero crecimiento al fin. De hecho, en el último, en el de 2014, consiguió su primera banca en el Senado, que es ocupada por él, por Pablo Mieres. Hay muchos temas de actualidad para preguntarle, así que ya empezamos. Senador Pablo Mieres, bienvenido a TV Ciudad, un placer saludarlo. Un gusto, gracias por la invitación, encantado. Bueno, ¿por qué quiere crear una comisión especial de transparencia? ¿Por qué es una prioridad para usted hoy? Y yo creo que todo el sistema político está en el ojo de la tormenta con este tema. Yo creo que hay datos muy contundentes que muestran una distancia de la ciudadanía con los políticos, con los partidos. Tenemos muy baja aceptación. Hay un cuestionamiento creciente, yo creo que hay un proceso como de decepción, de frustración ciudadana, y una de las razones principales tiene que ver con este tema, con que la gente nos ve al sistema político como con pocos reflejos para el control, para nuestro autocontrol, para generar reglas de juego más exigentes, y yo creo que un shock de transparencia, es decir, un paquete de normas que de alguna manera impliquen corregir debilidades, vulnerabilidades del sistema normativo para que nos exijan más, sería una señal importante para la ciudadanía, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son los cambios que usted quiere hacerle a las potestades del Tribunal de Cuentas? Bueno, yo creo que ese es un punto neurálgico. Hace muchos años, desde siempre, el Tribunal de Cuentas observa pero no logra hacerse obedecer, porque en realidad la interpretación normativa que hay establece que el Tribunal de Cuentas es un organismo potente, serio, técnicamente correcto, con nivel realmente en el análisis de lo que ocurre en el aparato del Estado, pero cuando observa tiene el problema de impotencia, es decir, no genera ningún efecto. ¿Por qué? Porque el autor del acto administrativo que es observado reitera el gasto y sigue adelante. Entonces, lo que nosotros planteamos... De cierta forma es estéril. Es estéril, porque lo que dice la Constitución es que las observaciones van a la Asamblea General. Como son miles, pero decenas de miles en el año, no se atienden. Entonces lo que nosotros proponemos es distinguir entre aquellos actos administrativos de entidad patrimonial de otros que tienen mucha menos entidad patrimonial. Entonces, cuando uno establece una línea divisoria y define aquellos actos que entiende que son relevantes desde el punto de vista patrimonial, a esas observaciones se le da lo que debería tener, que es efecto suspensivo. Entonces, la observación del Tribunal de Cuentas deja de ser cero efecto para convertirse en suspensivo del acto. El jerarca tiene entonces 2 caminos. O se mantiene firme y entonces el acto queda trancado hasta que la Asamblea General eventualmente lo trate, o corrige la observación, que es lo que debería ocurrir. Levanta la observación corrigiendo el acto y entonces estamos todos tranquilos. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el Tribunal de Cuentas observa, se sigue para adelante y un buen día, años después, nos encontramos con que fue una barbaridad y que el acto aquel que fue observado pero no se le atendió la observación generó tales inconvenientes o tales efectos o tales pérdidas para el Estado, ¿no es cierto? Entonces, esa es una primera medida que hace mucho tiempo nosotros reclamamos y presentamos el proyecto de ley y obviamente pondríamos arriba de la mesa en un debate sobre normas acerca de la transparencia. ¿Y se la llevan los demás partidos políticos? No sé. Pero no lo ha hablado con los colegas. Y nosotros hemos planteado, cuando nosotros votamos el paquete de leyes por la transparencia, que lo votamos en la convención de los 15 años, que se hacía referencia al inicio del programa, nosotros se la presentamos a Tabaré Vázquez. Pedimos una entrevista al presidente y le dimos una carpeta con todos los proyectos de ley, ese y varios más. Luego hablamos con la vicepresidenta Topolansky,
Y en la coordinación del Senado hemos reiterado la necesidad de crear una comisión especial sobre transparencia. ¿Y qué colegas del Parlamento ven con mejores ojos eso? O sea, ¿a quiénes ve que les cae bien el proyecto? Yo creo que en todos los partidos hay gente que tiene interés en cosas de este tipo, no solo en esta. Hay otros proyectos de ley, por ahí en el Frente Amplio han planteado convertir el decreto del 2003, ese famoso decreto que salió a luz cuando surgió todo el tema de los familiares en el Estado, convertirlo en ley para darle otra fuerza. Eso me parece que es una buena cosa. Bordaberry presentó el delito de enriquecimiento ilícito, me parece que está bien. Nosotros hemos presentado una iniciativa sobre la JUTEP, 2 iniciativas sobre la JUTEP. Uno, que la publicidad de las declaraciones juradas, que hoy es solo para el presidente y el vicepresidente, sean también para los legisladores, para los intendentes, para los ministros, para los directores de los entes autónomos. Me parece que sería buenísimo que en la página web se publicaran todas las declaraciones juradas de los principales jerarcas del aparato del Estado. Y también darle potestades de investigación, porque la JUTEP lo que hace hoy es archivar declaraciones juradas. Y en otras partes del mundo, un organismo similar a la JUTEP tiene la potestad de anualmente sortear un número determinado de funcionarios jerárquicos y abrir las declaraciones juradas, no solo la última, sino todas para atrás. ¿Y en qué países se hace eso? En varios, en Europa es muy frecuente. O sea, es un ¿De acá de la región en alguno o no? La verdad que no lo sé, pero hay ejemplos varios. ¿Y qué hace? La JUTEP estudia la evolución patrimonial y si hay algún salto, alguna cosa un incremento patrimonial medio inentendible, se da cuenta la justicia y se investiga, ¿no? ¿Dónde se percibe más falta de transparencia hoy en Uruguay? Bueno, yo creo que el principal problema de la falta de transparencia tiene que ver con el Estado paralelo. Es decir, el Uruguay ha ido gestando lo que la jerga de los administrativistas llaman la huida del derecho administrativo, es decir, un montón de instituciones, empresas, organizaciones que no forman parte formalmente del Estado, que son de derecho privado. Ahí podemos hablar de los fideicomisos que se multiplican, hay cada vez más fideicomisos que son como patrimonios separados, que son ajenos al aparato del Estado, o las empresas de derecho privado pero de capital estatal. Toda empresa pública tiene una serie de hijas y nietas que son empresas de derecho privado y que por lo tanto no están sometidas al control del Estado. Y ahí hay mucha plata. Entonces a mí me parece que todo eso hay que revisarlo, hay que reestructurarlo. Se ha exagerado con el argumento de que el derecho administrativo es lento y que la gestión de las empresas públicas requiere de otra agilidad. Finalmente se van generando mecanismos que son como atajos, y esos atajos quedan fuera del control y pueden prohijar cualquier tipo de cosa, ¿no? Yo recuerdo en la investigación sobre ANCAP, eso quedó de manifiesto en muchos casos. Ahora, por ejemplo, con el tema del Antel Arena, nosotros hemos planteado la posibilidad de una interpelación porque nos contestaron a todo que la información es reservada, toda la información reservada. Porque si es plata del Estado, y en este caso ni siquiera de una empresa paralela, de la propia Antel. Justo pero los contratos... De eso le quería preguntar por qué quiere interpelar a Carolina Cose. ¿Es por este tema del Antel Arena solamente? Es para que dé información. O sea, a ver, Mariano, ojalá no tenga que interpelarla. Ojalá que desde hoy, que ayer anuncié que iba a interpelar, voy a presentar la moción el lunes que viene en el Senado, y después se fijará la fecha de la interpelación, ojalá me llegue la información. Pero lo que yo estoy reclamando es transparencia. Acá se gastaron 80 millones de dólares en una obra que yo no cuestiono. A ver, que haya un Antel Arena, bienvenido sea, probablemente sea una buena cosa, seguramente será una buena cosa para la cultura uruguaya, para los espectáculos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se hizo? Eso tienen que responderlo. ¿Por qué contrataron a los que contrataron? ¿Qué procedimientos competitivos se hicieron? El texto de los contratos, si hubo modificaciones, ampliaciones, negociaciones, cuánto salió cada uno de los contratos. Toda esa información hoy falta. Hoy toda esa información me contestaron, está bajo reserva. ¿Cuál es el argumento? Que Antel está en situación de competencia. Yo digo, en el Antel Arena no está en situación de competencia, está en situación de competencia en telefonía móvil.
pero no está en situación de competencia en la construcción de un estadio. A ver, Sí, ¿contra quién está ¿con quién compite? ¿Con el Estadio Centenario? ¿Con el Teatro de Verano? ¿Con el Teatro del Galpón? Es ridículo, ¿no? Además ya terminó. O sea que además la reserva en todo caso, si hubiera un argumento de competencia, ya cayó. Entonces yo espero, porque a mí yo no tengo la intención, lo digo con franqueza, de hacer circo, porque te van a decir, claro, justo que esta que va a ser candidata y se está por inaugurar. Bueno, a mí me llegó la información hace un par de meses de que había un procedimiento de asignación de contratos que no había sido muy competitivo, hice las preguntas esperando las respuestas para analizar la información. Y la respuesta está todo bajo reserva. Yo no puedo aceptar, y los uruguayos no podemos aceptar, que se gasten 80 millones de dólares y nos diga un organismo del Estado que gastó esos 80 millones de dólares con la plata que ponemos nosotros todos en impuestos, en tarifas, que nos digan, no se puede saber. No, la verdad es una tomadura de pelo. Por eso yo espero que recapaciten y que nos envíen toda la información, en cuyo caso analizaremos la información y ya la interpelación no tiene sentido porque tengo la información. Si de esa información surgen problemas, ahí veremos, ¿no es cierto? Además, hace un tiempo usted tenía cuestionamientos constitucionales contra la obra. ¿Lo sigue teniendo? Sí, pero eso está saldado. Es decir, no está saldado. No solo yo, el Tribunal de Cuentas. Yo tengo todas las resoluciones del Tribunal de Cuentas sobre Antel Arena y tiene un récord, ¿no? Todas las decisiones de Antel sobre Antel Arena, todas tienen observaciones del Tribunal de Cuentas. Todas, absolutamente todas. Y una de ellas es la inconstitucionalidad. Y eso fue así, es decir... ¿En qué es inconstitucional? Claro, la inconstitucionalidad viene del principio de especialidad, que está previsto en la Constitución, 191, que dice que los entes autónomos se rigen por el principio de especialidad, que establece que solamente pueden hacer aquello para lo que están autorizados en su Carta Orgánica. Cuando uno lee la Carta Orgánica de Antel, construir estadios no es parte de su cometido. Su cometido son las telecomunicaciones, telefonía celular, telefonía fija, transmisión de datos, todo eso está perfecto. Ahora, construir un estadio no forma parte, más allá de que el argumento de Antel en aquella época era que ese era un ámbito donde funcionaban las telecomunicaciones. Con ese criterio mi casa también, ¿no? Y al final terminamos en que en todos lados hay telecomunicaciones, uno anda con el celular hasta cuando va al baño, ¿no es cierto? Entonces, con ese argumento, no era de recibo. Y el Tribunal de Cuentas señaló que no era de recibo. O sea que la inconstitucionalidad yo sigo pensando que es así, pero ahora ya está. O sea, ahora tenemos el Antel Arena y bienvenido sea. Lo que yo quiero saber es que, porque, ¿sabés qué, Mariano? En la región, los principales problemas que se están explotando todos los días en Argentina y en Brasil tienen que ver con la obra pública. O sea, todos los escándalos de corrupción están vinculados a contratos de obra pública donde se terminó desviando plata para la política. Entonces, que Antel no dé información sobre cómo construyó el Antel Arena genera sospechas, genera situaciones que uno dice, y esto, despejen las sospechas, aclaren, si no hay nada que ocultar, ¿por qué la reserva? ¿Cuál es el problema? Eso es lo que yo quiero que se aclare. Pablo, tanto Daniel Martínez como Carolina Cose son criticados por la oposición, pero también son cuestionados por lo bajo por dirigentes del Frente Amplio que no los van a respaldar, por estar tomando decisiones o por estar haciendo anuncios pensando en 2019. Hablo de construir el Antel Arena e inaugurarlo ahora en un momento estratégico. Hablo de anunciar rebaja de impuestos o de anunciar inversiones de recaudación de la Intendencia en determinadas cosas, no sé, en bajar el precio del boleto. Y mucha gente dice, bueno, esto lo hacen ahora porque están pensando en la campaña electoral. ¿Usted opina lo mismo? Lo del Antel Arena, el problema que tiene desde el punto de vista de la relación con la ministra de Industria es que obviamente calzan los tiempos de la obra con los tiempos políticos. Y todo el mundo comenta que en realidad va a ser el acto de lanzamiento de campaña de Carolina Cose. No está bueno que sea así, pero los hechos son los hechos y no hay, a mí ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Pero hay que tener cuidado, pero esos cuestionamientos son válidos, son atendibles, o sea, tiene que ver la campaña muchas veces con medidas y anuncios de los líderes. Bueno, lo que pasa cuando están en otros cargos, ¿no? Que no tienen nada que ver. Sí, lo que pasa es que llama la atención y le genera costos también, porque más allá de que el lanzamiento pueda servirle de catapulta, también estas cosas le afectan. Es decir, la idea de que se note
no sé si me explico, pero en general si la gente dice, sí, claro, mirá, se está preparando, se está promocionando. Y eso no le hace bien a un candidato, que la gente se dé cuenta. Si la gente se da cuenta, no le hace bien. No le hace bien. Y el caso del intendente es distinto, yo creo que ahí hay obras, las obras también tienen su tiempo. Hay que recordar que el periodo gubernamental de la intendencia empieza más tarde y por lo tanto el proceso de transformación de las decisiones en actos lleva más tiempo y bueno, coinciden algunas cosas, seguramente otras no. Seguramente muchas de las obras que están pendientes no van a terminar a tiempo para las elecciones del año que viene. Me da la impresión por lo que uno ve, además de todos los líos del tránsito que uno tiene todos los días, que es por las obras y el arreglo de calles, etcétera, pero bueno, algunas cosas hay que arreglar, ¿no? ¿Quién fue más transparente en el poder, el Frente Amplio o los blancos y colorados? Yo creo que en todos los gobiernos hay problemas de transparencia. Es casi un vicio de la política y por eso hay que estar atentos y cuestionando. En el gobierno de blancos y colorados hubo problemas. Yo fui denunciante. ¿Usted fue oposición de ellos? Sí, y en el 2002 yo era diputado y presenté una moción para investigar los negocios de la Corporación Nacional para el Desarrollo durante los años 90, periodo de gobierno de Lacalle y de Sanguinetti. Ahí fue justo cuando usted era del Nuevo Espacio, cuando el Nuevo Espacio era un partido político independiente, y como el Nuevo Espacio se va para el frente, ahí justo en ese año creó el Partido Independiente. Sí, exactamente. Y presentamos esa denuncia, y esa denuncia fue aprobada, se creó una comisión investigadora, trabajamos un año entero, y mandamos los antecedentes a la justicia porque el argumento era la Corporación Nacional para el Desarrollo era un mecanismo que se había desnaturalizado, y que al final terminaba siendo una plataforma de salvataje de empresarios amigos. Es decir, cuando a un empresario le iba mal, la corporación le compraba a la empresa con todas las deudas y se quedaba con el agujero. Eso en líneas generales era lo que pasaba. Y nosotros, la verdad, hemos probado que era así. Después, a nivel judicial no pasó nada, eso también es cierto. Mandamos los antecedentes a la justicia y no pasó nada. Yo después dejé de ser diputado y no seguí la cuestión, y después vino el gobierno del Frente y la Corporación Nacional para el Desarrollo cambió su dinámica, cambió su mecanismo de funcionamiento, dejó de ser porque era un instrumento muy interesante. Pero en los gobiernos del Frente Amplio, en estos tres gobiernos de izquierda, ¿hubo niveles similares de falta de transparencia? Yo creo que sí. Porque además yo creo que cuando hay mayoría absoluta, cuando el gobierno tiene durante tanto tiempo una mayoría propia de un solo partido, se empiezan a aflojar los mecanismos de control y empiezan los reflejos de defensa. Entonces lo de ANCAP es un caso muy evidente, lo de ACE es otro caso muy evidente y podríamos seguir. Y hay sensación en la ciudadanía de que se aflojan los controles y sobre todo yo creo que lo peor no es eso, porque eso puede pasar. En los fenómenos del poder siempre hay esos riesgos. El tema es qué haces cuando pasa, porque ahí está la prueba para los partidos. Y yo digo, para el uruguayo hoy, ver que el Frente Amplio tiene un ex vicepresidente procesado por corrupción, porque al fin y al cabo peculado es un delito contra la administración pública, con un fallo del Tribunal de Conducta Política interno del partido categórico, contundente, y que no se haya generado ninguna sanción después de un año. Sí, después que él renunció a la vicepresidencia quedó en el freezer eso. No pasó nada. Y hay varios líderes del Frente que lo están cuestionando. De hecho, acá Danilo Astori la semana pasada lo dijo. El Frente Amplio, sin embargo, se debe eso, ¿no? Bueno, se debe. Y se debe abrirle el sobre de con Sendic y con De León. Y claro, que De León está cerrado el sobre bajo llave, nadie sabe lo que dice, por algo está cerrado bajo llave, Tribunal de Conducta Política, y pasan los plenarios y esas cosas son lo peor, porque que vos estés en el gobierno y colocás en distintos roles de mando mucha gente, centenas, tú no podés poner las manos en el fuego por todos, no sabés. Puede haber alguno que se porte mal, o varios. El tema es qué haces cuando aparece. Y ahí tenés que ser claro, para decirlo más claro. Si Sendic hubiera sido del Partido Independiente, lo hubiéramos echado hace rato, ¿no? ¿Y usted cree que el caso Leonardo de León tiene que terminar no solamente con una sanción del Frente Amplio, sino también con un, a ver, ¿cómo le puedo explicar? ¿Con un juicio sin fueros parlamentarios? Bueno, yo creía que era necesario presentamos la denuncia penal. Sí. Lo que pasa es que el fiscal la desestimó, archivó el expediente. Yo creo que
equivocadamente, lo discutí públicamente, porque me parece que la conducta de León encuadraba bien en el delito de apropiación indebida, que es el equivalente en el sector privado del delito de peculado. O sea, lo que pasó con De León y lo que pasó con Sendic son exactamente igual. Es decir, un uso indebido de tarjeta corporativa, que el propio fiscal reconoce, porque dijo que De León faltó a las normas de decoro en el ejercicio de la administración de bienes públicos. No, de León zafa solamente porque Alurgo es considerada una empresa pública. Claro. Por más que es una empresa colateral de ANCAP que es pública. Y que maneja dinero público. Entonces, en definitiva, volvemos a lo que decíamos al principio, la necesidad de trabajar sobre el Estado paralelo, porque tenemos un Estado paralelo. Te doy otro ejemplo, en ANCAP. Cuando ANCAP decide entrar en el negocio de la cal, que podía entrarlo directamente, sin embargo decide hacerlo a través de Cementos del Plata, que es una colateral de ANCAP, que es la que comercializa el cemento de ANCAP. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué en lugar de ser ANCAP, que ya tenía sus plantas de cemento, no agrega una planta de cal? No, lo hace a través de Cementos del Plata. Y llama mucho la atención. Entonces, ¿qué hace Cementos del Plata? Le otorga el contrato de transporte de la cal a un señor a dedo. Y lo hace porque es una empresa de derecho privado. Bueno, yo creo que eso era una manera de... lamentablemente el fiscal no entendió que había ahí una irregularidad, para mí era evidente, pero son mecanismos... Antel Arena contrata a los profesionales de Son Antel vericuetos Arena. Legales. Antel contrata a los profesionales de Antel Arena a través de ITC, la empresa colateral de Antel, esa que ahora estuvo mencionada por el tema del estadio. Bueno, ITC es la que tiene los contratos con los profesionales y es de derecho privado. Yo creo que esas cosas hay que recortarlas porque se prestan, no digo que sean, se prestan para eludir ciertos controles de garantías, de transparencia. Y por eso volvemos a lo del principio. Yo creo que la gente ve estas cosas y dice, che, pará, hay un deber de recuperar la transparencia. Si nosotros queremos que los ciudadanos confíen en la política y en los políticos y en los partidos, por favor, tenemos que dar señales de transparencia. Pablo, le voy a mostrar esta imagen, muy reciente, ¿no? El gobierno arrestó a 2 jefes del ejército en 15 días. Las 2 principales autoridades del ejército están sancionadas. Uno, el comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, por ese cuestionamiento público que hizo hacia la reforma de la caja militar y también por esa crítica personal hacia el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Y el otro, Montaner, por haber sido el máximo responsable de la Fuerza de Tierra cuando la banda militar en la Expo Prado entonó la marcha Tres Árboles. ¿Qué opina de estas 2 sanciones? Y que están bien, lo digo con franqueza. Yo, más allá de que yo pueda estar de acuerdo, como lo estoy, con las opiniones que Manini Ríos, el comandante, dio sobre el tema de la caja militar y su opinión sobre los dichos de Murro, yo creo que es verdad lo que él dijo, pero él no lo puede decir. Es así de sencillo. Y él sabe que no lo puede decir. Él es el comandante en jefe del ejército y los militares están sometidos a una jerarquía muy férrea que determinan que si Manini Ríos entendía que debía decir estas cosas, se las tenía que decir a su jerarca, que es el ministro de Defensa. Pero no públicamente. Pero no públicamente, de ninguna manera. Se la jugó Manini Ríos. Bueno, pero a su vez también el gobierno tiene que marcar los límites, porque en estas cosas hay que ser muy claros y muy firmes. La institucionalidad tiene que ser respetada en toda la línea. El otro día Mujica decía, Manini estuvo bien, porque como no tienen un sindicato los militares y no tienen forma de expresarlo públicamente, porque tampoco les permiten ir al Parlamento, se la jugó y lo dijo en una entrevista. Me parece patético que una figura que es líder del partido de gobierno esté de alguna manera dejando en falsa escuadra al presidente de la República. Lo que pasa es que Mujica también reconoció que estuvo bien Vázquez en sancionarlo. Él dijo, estuvieron bien los 2. Como te digo Manini una cosa, Ríos te digo la otra. Y Vázquez. Como te digo una cosa, te digo la otra. Típico de Mujica, ¿no? Es una cosa descacharrante. Pero bueno, ya él y su popularidad al respecto, pero a mí esas cosas, esas formas de hacer política no me gustan. Porque es como una guiñada para los militares y a la vez tratar de mantener una buena línea con el presidente. Yo creo que el error del presidente fue haber hecho pública, haber sancionado cuando el comandante estaba fuera del país en misión oficial. Yo creo que debió haber esperado el regreso y haber sancionado al regreso. El otro caso también, yo creo que no debe ser aceptable de ninguna manera que una marcha que está identificada con un partido político, no es casual, en la semana que arrestan al comandante en jefe, al final de la Expo Prado, donde la Asociación Rural del Uruguay hizo un discurso muy crítico al gobierno,
arranca el desfile con la marcha O sea, de usted dice Tres que- Árboles y la marcha del Partido Sí. Nacional. Usted dice que por más que esté en el repertorio de la banda del ejército, Sí. fue una picardía eso. Yo creo que alguien lo hizo a propósito y está bien sancionado el jerarca. Estas cosas, Mariano, en estas cosas, yo viví toda la etapa, claro, era un gurí, pero leí mucho sobre todo el periodo pre-golpe de Estado. Y acá las Fuerzas Armadas son democráticas, acá no hay discusión sobre la institucionalidad, pero una de las cosas que no pueden pasar es que cuando el poder político, el poder institucional, el poder democrático que está por encima del poder militar, y el poder militar tiene que estar sujeto expresamente al poder democrático, al poder político, cuando hay desbordes hay que cortar enseguida, no hay que dudar, hay que ser claros, firmes y enérgicos, aunque uno crea que lo que dijo esta persona pueda ser correcto. Hacemos la primera pausa Bueno. y seguimos. Ahora volvemos con Pablo Mieres.